walk out into velvet, nothing more to say. You're my favorite moment, you're my Saturday, 'cause you're my number one. I'm like a dog to get to, I want it up and down. I'm like a dog to get to, yeah, 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 yeah. Muy buenas noches, bienvenidos al Bar Conspiración. Luz María Nachajón, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, un placer estar acá como siempre. Muchas gracias por venir. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, caballeros? Bien, che, bien, al pelo. Qué largo que ya octubre. Sí, está bastante complicado. Está Calor, complicado. frío. ¿Y el jueves que viene es 31 recién? Está, 31, todavía no termina. caluroso, ruidoso, Todo completo. intenso. Sí, señor, sí, señor. Sí, El señor. sábado el partido del semestre para nosotros. También. Está También. complicado. Para la Y gente hay que no una sigue el mosca, fútbol, esta ¿qué mosca, partido pero- es? Esta mosca pero tiene residencia casi. Empezamos nuestra edición de Bar Conspiración. ¿Cómo está? Muy bien, señor. ¿Qué tenemos Me hoy? parece un tema importante para hablarlo en esta época donde hubo tanta discusión, a veces superficial, a veces con contenido. Por eso me parece ideal que esté con nosotros el doctor César Arce, que es viceministro de la Senat, y Luis Ávila como productor de aceite de cannabis, porque ese va a ser el tema del día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y esperemos aportar algo a todo este gran debate. Es un gran debate, por cierto, ¿no? Porque nos tiene muy atentos. También son cuestiones que vamos descubriendo, porque hasta hace poco tiempo era la droga versus la legalidad. Un día, un componente, digamos, de ese mundo forma parte de una alternativa de salud y es más, forma parte de un debate que ya está presente en otros países en materia legal, en materia de consumo también. O sea, el mundo está cambiando y a veces nosotros no cambiamos tanto, como pasó, por ejemplo, en materia de justicia, ¿no? Sí, así mismo. El salto que dio Paraguay hace 2 años y medio con respecto a lo que es la región y el mundo es importante desde el punto de vista médico. Ahora, siempre es necesario diferenciar el tema recreativo del tema medicinal que nos corren por cuerdas diferentes. Para eso le quiero preguntar al doctor Arce que, aparte de ser viceministro de la Senat, él también armó el laboratorio. Él es la persona que más sabe no solo de cannabis, sino en general de drogas por su especialidad y su experiencia. Aparte va a ser autoridad de la JIFE, que es la entidad mundial que controla el tráfico. Dentro de poco lo vamos a tener ya por Suiza. Doctor Arce, ¿por qué esto corre por cuerdas diferentes, tanto la parte recreativa como la parte médica a nivel jurídico, digamos? Bueno, así como dijiste, la JIFE es la autoridad administrativa o la policía administrativa, evitando que las drogas hagan daño a la salud pública, que es el bien más preciado de la humanidad. La salud pública tiene que cuidarse en todos los sentidos. Entonces, cuando se originó las convenciones, se originó no porque era un negocio, porque era un tráfico, simplemente para salvaguardar la salud pública mundial y el bienestar de la gente. Porque en 1912 en China era una epidemia, la epidemia del opio. Entonces comenzaron a surgir muchas muertes y muchos problemas, más que nada acarreaba gasto de dinero en hospitales. Entonces lo que la JIFE dice es que la marihuana o el cannabis psicoactivo es dañino para la salud. Tengan cuidado porque no es macana eso, es como la ruleta rusa, uno nunca sabe qué bala le va a tocar. Tal vez haya personas que fumen y pasan, así como el cigarrillo, pero hay personas que se quedan pegados y hay muchas personas. Sumado a eso, el problema es con los menores de edad. Sabemos que el cerebro, el sistema nervioso no se forma totalmente hasta los 18. Cuando se interrumpe esa formación es irreversible. Entonces, por eso es que tanto la OMS como la JIFE ordenan que se enlisten sustancias peligrosas, por decirlo así, y entre ellas está la marihuana, que es un estupefaciente, que está en la lista 1 y 4. Cuando está en una lista no es tan peligroso, pero cuando están 2 listas es porque te dice hay que tener cuidado,
porque eso se puede expandir y diseminar, y de hecho ya está expandido. Es la droga más usada en el mundo, por lejos, ¿verdad? Y cada vez hay tendencia de que eso inclusive se legalice, ¿verdad? Que no sea más controlado. Y lo que nos dicen la gente científica que trabajan en eso no es que no sea muy dañina como se cree, es peligrosa. Una curiosidad en medio de eso nomás, discúlpame. Cuando hay experiencias como en Uruguay de legalización, ¿se constata un mayor consumo o no hay una diferencia sustancial? Lo de Uruguay y es medio raro, ¿verdad? Porque resulta ser que, y eso estuvimos hablando con Mime, cuando uno en un país se legaliza hay que inscribirse como consumidor para que tenga acceso libre. Cuando uno se inscribe como consumidor, eso es público ese dato. Entonces una persona que está en su foja, que es consumidor, una empresa de camiones no lo va a contratar, porque es un riesgo. Entonces lo que hacen esa gente es no se inscriben y entran otra vez en el mercado negro, porque al inscribirse deja de tener trabajo, ya son apartados. Cuando uno ve la prevalencia de consumo, Uruguay está en el cuarto. Primero está Chile, 15, segundo está Argentina, tercero está Brasil y Uruguay está cuarto. Y no es lógico porque Argentina y Brasil siguen siendo restringidos, prohibidos. ¿Por qué Uruguay no se masificó el consumo? Por la razón... Por razones culturales más que nada. No, porque está bajo el mercado, no se registra el consumo. No es como se esperaba. Para no estar, digamos... Para que no le salga el Infolcom. Exactamente, por eso. Ese es un problema que tienen ellos. Entonces, no es tan fácil la legalización porque hay que reglamentar eso. No es que se tira así y bueno, se consume como sea, ¿verdad? Hay que tener ciertas reglas para que justamente el menor de edad no llegue. Aparte de eso, en Uruguay la gente extranjera no puede fumar, no puede conseguir, lo cual origina otra vez un mercado negro y un crimen organizado porque sabemos que la gente se va a Punta del Este justamente para eso, ¿verdad? Un país donde se consigue. Entonces, hay cosas que no le salió como esperaban, ¿verdad? Y el índice de criminalidad no bajó, o sea, subió 1%. Luis, en este campo en que se desenvuelven las cosas, ¿qué le hizo a la empresa a la que vos representás, por la que vos estás aquí? ¿Qué hizo que ustedes se metan en este campo? Siendo que en otros campos tienen un lugar ya de casi centenario en lo que es la industria. ¿Por qué se meten en este campo tan espinoso, digamos, cuando pudieran hacer otra cosa, verdad? Nosotros ingresamos en este campo en el año 2016 por unos casos puntuales que nos pedían, que nos decían, nosotros estamos utilizando un preparado casero y no queremos continuar de esta manera, queremos saber qué posibilidades hay de que las cosas se hagan bien. Y seguido a eso se contactó con nosotros la gente de cannabis medicinal del Paraguay, pidiéndonos ayuda porque ellos estaban consumiendo un producto americano que les era imposible seguir importando. En aquella época dijimos, bueno, sabíamos que entrábamos en un lugar muy complejo, porque coincido 100% con el doctor. Nosotros inclusive manipulando materia prima importada de Dinamarca, CBD de 98% de pureza, tuvimos más de un año de trabajo para estabilizar una fórmula y que después esa sea segura, sea dosificable y sea verificable. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y la planta en sí, que también hicimos algunos estudios, es muy compleja de manejar. Estamos hablando de que tiene más de 700 componentes, más de 70 cannabinoides activos. O sea, aislarlos y separarlos para tener solamente el efecto para la parte neurológica, sacando lo que es la parte psicoactiva del dolor, es muy complejo. Entonces, este pedido social es el que a nosotros nos hizo ingresar un poco en esto, ¿verdad? Ya han pasado 3 años. Lo único que puedo decir es que no es el negocio que mucha gente cree. Como medicamento no fue el boom, no disparó. Y como ya en aquella época decíamos, la tercera etapa debía ser llegar al cultivo de la variedad nativa en Paraguay, pero eso conlleva también una serie de estudios para lograr aislar de esa variedad una materia prima que sea de origen, que sea de calidad farmacéutica, porque
Acá hay algo muy importante. La gente dice, hay un mercado mundial que podemos explotar. Es cierto. Lo que nosotros como industria farmacéutica te podemos firmar donde vos quieras es que si no tenés calidad internacional demostrada desde la semilla que usas, el suelo en el cual cultivas, que esté libre de metales pesados y que tu proceso haya sido el validado por una autoridad como la FDA o la EMA o la Health Canada, no vas a vender. Aquí no funciona aquella leyenda urbana de que Paraguay tiene la mejor marihuana del mundo. Sí, vos sabés que, y yo siempre traigo a colación, los que son un poco mayores recordarán que Paraguay tenía la mejor esencia de Petigray del mundo. Fracasamos. Paraguay tenía el mejor, o sea, el KGE es paraguayo. Fracasamos. ¿Por qué? Porque no industrializamos correctamente y según las normas internacionales para poder comercializar un producto con un estándar de calidad que es el que te compran afuera. Y si no hacemos bien, probablemente vamos a repetir el mismo paso. Fracaso como la esencia de Petigray, fracaso como la stevia o el KGE, si no hacemos bien las cosas. Y yo no estoy muy de acuerdo con que cada uno plante y procese su propio aceite en su casa. A ese respecto, doctor Arce, ¿qué riesgo tendría el hecho de que yo, por ejemplo, yo veo en internet un tutorial de YouTube y consigo mi semillita y hago traer o traigo o me trae algún amigo que siempre se trae en el bolsillo, donde sea, y planto mi maceta y tengo, pero para uso medicinal obviamente, ¿verdad? Y veo en YouTube un tutorial y hago en mi cocina. Es peligroso. Está prohibido, ¿verdad? Sí, está prohibido. Tenemos un caso muy emblemático ahora que está condenado a 5 años por tenencia, ¿verdad? No hay ni siquiera una condena por tráfico, pero por tenencia. La ley castiga, la ley 1340 es una ley muy dura y castiga la tenencia hasta 5 años mínimo, desde 5 años. Entonces es un riesgo que se corre, pero más que nada es un riesgo a la salud de la persona que va a recibir, porque si bien la elaboración del aceite no es complicado, es simplemente disolver en alcohol, evaporar hasta sequedad y después retomar con aceite de comer. El problema es que no se sabe lo que tiene ese aceite, cuánto tiene y qué es lo que tiene. Y esta planta es muy variable, inclusive nosotros vemos que la planta que está al lado de uno y analizando, los dos son diferentes en su componente, en el mismo lugar. Aunque sea la misma semilla, digamos. Aunque tengan la misma semilla, porque hay una biotransformación casi constante de cada planta de acuerdo a su crecimiento. Y hay, por ejemplo, la misma variedad que crece en un lugar que tiene 20% y hay otro que la misma variedad que crece en la misma calidad de suelo, clima, todo, y tiene 5%. Es una planta muy variable. Entonces, cuando uno trae una planta y procesa en su casa y no tiene equipos para medir qué concentración tiene y qué es lo que tiene, no puede saber. Sumado a eso puede tener pesticida, insecticida, herbicida, y lo más probable es que le haga más daño o bien si le hace bien, el próximo ya no es el mismo del que le dio inicialmente porque no se puede saber. Entonces, ese riesgo se tiene. Y si el Estado ya pone a disposición para todo el mundo que necesita, ¿cuál es el problema de recurrir al Estado y solicitar que se le dé? No es nomás rápido eso. Habló la institución que se encarga de combatir, digamos, el tráfico pero me gustaría hablar desde el punto de vista industrial también. ¿Qué concepto tienen sobre la fabricación de garage del aceite de cannabis? Yo siempre pongo sobre la mesa cuando vamos a discutir estas cosas la necesidad imperiosa que tiene un padre o una madre de darle una alternativa a su hijo que no encuentra. Y me pongo en ese lugar y digo muchas veces, sí, lo haría siempre y cuando no esté, como decía el doctor recién, dándole algo que le va a perjudicar. Nosotros hemos sometido a pruebas de laboratorio a muestras que hemos obtenido del mercado negro y nada más confirman lo que dice el doctor Arce o lo que dice la gente que nuestras variedades son altísimas en THC. Entonces lo único que estamos haciendo es doparle a estos chicos, o sea, decir, ya no tiene tanta epilepsia como tenía antes, porque está dopado. Ahora,
¿qué distancia hay entre doparle y producirle un efecto depresor del sistema respiratorio que le obliga a entrar en terapia, por ejemplo? O sea, es muy, muy riesgoso lo que estamos haciendo. Por eso yo decía al comienzo, a nosotros nos llevó un año estabilizar una fórmula y saber cuántos miligramos hay en cada gota que le estoy dando. O sea, yo coincido con el doctor porque es tan variable la planta como variable la acción que tiene en las personas. O sea, reaccionan a la misma dosis, las personas reaccionan de manera totalmente distinta. Por eso es que debe tener el acompañamiento médico y una evaluación y supervisión muy de cerca hasta que le encuentren la dosis justa. Realmente nosotros desde la industria, la inversión que tuvimos que hacer es muy importante y aún así no llegamos todavía a tener la infraestructura para el mejor procedimiento de extracción y separación de los activos, que se llama CO2 supercrítico, que trabaja a menos 40 grados de temperatura, y ahí recién se logra aislar los componentes y decir, voy a usar este y este. Ahí estamos hablando de un equipo que de mediano porte está en los 600.000 euros. Aparte de toda la infraestructura de edilicia que tenés que hacer para eso. Por eso, frente a esto que se está abriendo ahora, hay una inversión muy grande que hay que hacer. Y los inversores de afuera de repente cuando se toman algunas medidas así de sí, vamos a invertir acá, pero también le vamos a dejar a la gente que haga y genera un poco de dudas. Claro, porque ahora el gobierno aprobó el cultivo de hasta 2 hectáreas de cáñamo, ¿verdad? Que es un buen tema para hablar en un siguiente bloque, evidentemente. De cualquier manera es difícil porque se plantea la historia de la persona con una historia justiciera, ¿no? Sí, claro. Yo, de todos modos, Augusto, en ese sentido, por más, y he tenido discusiones importantes en grupos de amigos, ¿verdad? Por más que yo pueda estar de acuerdo o no, como la factura de Copaco, te llegó, está sobrefacturado, te debe pagar y después te quejas, ¿verdad? Y por eso yo decía que este caso en particular, yo no espero que esta persona termine libre, sería de algún modo injusto por los parámetros legales que ya existen, pero sí promuevo que haya una discusión un poco más seria al respecto, ¿verdad? Y repensar los modelos. O sea, si nos quedamos nomás otra vez en lo mismo, ¿qué garantía tenemos que no se siga haciendo nomás? Claro. O sea, ahí es donde está el conflicto, ¿verdad? Es una tarea para las autoridades, doctor, ¿no? Sí, sobre todo el cambio de la legislación es urgente. Esa legislación se hizo en la época que era necesario, 30 años tiene. Y no se puede castigar la tenencia con una pena tan dura por 5 años. Eso es inadmisible, ¿verdad? Hay que castigar el tráfico, pero la tenencia... Y es muy riesgoso, no se dimensiona, porque la ley dice el que tuviera sustancia sin autorización. Dice, si yo tengo un blister de alprazolam, un calmante, ¿verdad? Y por alguna razón la farmacia, porque esa receta simple archivada, no conservó o perdió la receta, yo me voy preso 5 años, porque yo no puedo demostrar que tenía autorización. Le doy así de lábil es la ley. Sí, así es, porque la ley no diferencia entre una sustancia y otra. Pero no es solamente para la marihuana. No es solamente. Y reglamento, tan mal está en la ley, dice, marihuana 10 gramos para aquel que sea adicto, y 2 gramos de cocaína u otros opiáceos, y los demás... Hay 136 sustancias controladas que están en el listado. Doctor, ¿la solución es lo que hicieron los senadores, que es subir ese tope de la marihuana? ¿O esa es la solución lo que hicieron ellos o no? No, nosotros sugerimos que no se ponga cantidad, que hay método de investigación para que determinar si una persona es adicto o es traficante. Porque entonces, al poner la cantidad, vos le embretás al juez, y el juez es el malo de la película. Él no tiene opción porque tiene que aplicar la ley. Vos pasaste los 10 gramos y chao, ¿verdad? Y actualmente una persona se va a conseguir en la zona muy peligrosa su droga, un consumidor. Él no va a ir por lo necesario para 2 días, él va a ir para una semana porque ya es medio peligroso irte a ese lugar. Entonces, ya que te vas, porque no traes, en vez de traer 10, traes 100. Si te pillan con 100, te vas a la cárcel. Y igual a veces te pillan con 10 igual, y ya te demoran los muchachos. Igual. Vamos a hablar del cáñamo, ¿les parece? A la vuelta a la pausa. Bueno. Ya volvemos, Ya volvemos en un instante.
ride on a white horse. I want to ride on a white horse. Seguimos en Bar Conspiración en esta edición del día jueves. Sí, señor, nos quedamos con la pregunta del cáñamo pendiente para seguir hablando de esto. El gobierno autorizó. ¿Qué te gustó? ¿Qué frase de quién te gustó? La frase, no, hay unas frases para el encuadre de Renolfo, que para mí es Renolfo, me disculpa, que no sé, son frases yo voy a desglosar una entrevista que le hizo Mina. Estaba hablando del ministro de Agricultura, Rodolfo. Renolfo, sí, y lo que o sea, es para encuadrar algunas frases que hace que realmente redescribe la historia del cannabis mundial, o sea, realmente un iluminado. Por ejemplo, dice que marihuana es el nombre científico del cannabis, espectacular. Es una de las pérdidas, entre otras cosas. Bueno, Portillo es la misma. Y bueno, pero el ministro. Portillo llegó a Sí, el más, CRAS. pero llegó a más títulos. No le subestimes a Sí, Renolfo. vamos a hablar del cáñamo. Primero empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cáñamo? ¿Y por qué estamos hablando de cáñamo? ¿Y por qué el gobierno aprobó el cultivo de hasta 2 hectáreas? El cáñamo realmente es un producto, como decís, zanahoria, lechuga, es un producto no controlado, porque no tiene sustancias psicoactivas. Tiene CBD y el CBD no está bajo control internacional, no es psicoactivo, por lo tanto el producto es libre de plantar, no tendría por qué tener restricciones de nadie ni de nada. Es un producto, como decir, tacuara o caraguatá, y no es cierto que el cáñamo haya habido en Paraguay. Acá nunca hubo cáñamo, el sombrero, la piola, todo eso se hacía de caraguatá o de la palmera que hasta ahora se usa, ¿verdad? Nosotros no tenemos, es originario de Asia Central, tanto la marihuana como el cáñamo, que es un cannabis no psicoactivo. Entonces, no es que sea ancestral en Paraguay. Acá hasta 1967 no se sabía que existía esa marihuana silvestre hasta que comenzó a comercializarse. O sea, hay que hablar de que ese no es un producto originario paraguayo, no es como el stevia, que sí es nuestro, ¿verdad? Entonces, el cáñamo para mí, fundamentalmente lo que hay que traer es la industria primero. Hay que tener la promesa de que se va a industrializar, porque el cultivo acá es fácil de cultivar y tener toneladas de lo que sea. La semilla del cáñamo no es diferente al sorgo de la soja, tiene aceite, tiene harina, tiene proteína, ¿verdad? Se puede hacer leche de cáñamo como la leche de soja. El problema es vender eso, o sea, cómo se comercializa, y si no se industrializa es muy difícil. ¿Se acuerdan ustedes del boom del chía? Claro, eso justamente te iba a decir. El chía fue así, ¿verdad? Y todo el mundo iba a ser millonario, ¿verdad? Yo celebro de que se fomente todas estas cosas, pero hay que pensar en industria, agroindustria, antes de plantar, porque si no... Para que eso funcione tiene que haber mercado. Sí. Si no nos quedamos en el romanticismo de, mira, produjimos Pero mira, cosas Pero de acuerdo a la declaración del ministro de Agricultura, él dijo que hay mercado. Bueno. Hay mercado. Tenés el ejemplo de Denver, ¿verdad? Sobre Denver hay varios documentales hechos, incluso el Denver Post, el periódico más importante de toda la zona de Colorado, del estado de Colorado, tiene toda una sección dedicada a marihuana y todos los negocios alrededor. Cuando ellos legislaron, no solo legislaron el uso recreativo, sino que tenían todo previsto, por lo menos la apertura de casi 70 empresas que iban a trabajar en el tema. O sea, no fue una cuestión de, vamos a ver qué pasa. Ya tenían establecido lo que La cancha estaba marcada. Y hoy en día, ¿sabes cuál es el mayor trabajo del Estado sobre los productos a base de, en este caso de marihuana? Es controlar que efectivamente tiene lo que promete que tiene. Porque hay gente que se ha intoxicado con galletitas y qué sé yo, o hay gente que dice, no me pasó nada, comí no había sido. La torta. Entonces el Estado tiene laboratorios inmensos que lo que hacen es como nuestro... Control de calidad. Control de calidad. Como O sea, Dinavisa. ya están en esa etapa. ¿Pero por qué? Porque tenían también todo establecido, el cimiento previo. ¿Cómo yo le puedo pedir porque una de las cosas que estipula el decreto que se promulgó ahora es, bueno, que, a ver, yo empresa voy a recibir el cáñamo, y le tengo que exigir unas ciertas normas para poder yo procesar eso e industrializar. Y una de las cosas es certificado de semilla de origen, trazabilidad del producto, certificado de fitosanitario. ¿Cómo yo le puedo decir al campesino de San Pedro eso?
¿Hay posibilidad o no? Realmente no no hay, sé, no hay. yo no sé. Nosotros tuvimos una experiencia y realmente no tuvo mucha difusión. Nos pidieron desde la Universidad de Ciencias Químicas trabajar sobre las propiedades terapéuticas del burrito. Con un equipo del doctor Derlis Ibarrola, Miguel Campuzano, realmente gente que conoce mucho. Durante 2 años hicimos la actividad ansiolítica y antidepresiva del burrito. Para el burrito nosotros que es un digestivo, Sí. pero tiene una potencia ansiolítica 7 a 10 veces superior que el alprazolam. Se hicieron los estudios hasta en animales y ahí nos quedamos. ¿Por qué? Industrializarlo era muchísimo más caro que comprarte una tableta de alprazolam, porque no tenemos infraestructura para eso. Y cuando empezamos a hablar con los campesinos para que nos cultiven, para que nos planten burritos, nos decían, no, ¿yo qué voy a ganar con esto? O sea, esto no es plata. ¿Por qué? Porque le decíamos, tenés que tener la parcela controlada, vas a plantar de esta manera, vamos a cosechar de esta manera, vamos a extraer de esta manera, tenemos que cuidar el suelo así. Fracasó, porque la inversión cuando hablamos de derivados naturales es muy grande. Y como bien decía vos, Mike, si empezamos sin tener el mercado externo y nos vamos a quedar probablemente con muchas cosas aquí internas y vamos a ver qué hacemos después, no sé, yo digo que vamos a terminar subsidiando. Y sin un plan, por ejemplo, vos hace rato mencionabas lo de la marihuana paraguaya como la mejor del mundo. En los documentales que existen, por lo menos en Uruguay y en Argentina, ¿a qué le dicen paraguayo? Al que te pega peor, porque es el que está mezclado con alquitrán, Al impuro. Claro, ese es el paraguayo, ¿verdad? Nosotros tenemos el mito instalado de que la nuestra es la mejor. Porque está pero adulterado. Anda a Denver y pedí si es que a ver, no es mejor la de ellos que tienen cultivado en diferentes especies y compañía. Una pregunta que tiene que ver con un poco la cultura alrededor también de la marihuana. El cáñamo no es la marihuana macho, que es también esa confusión que hay con eso. La marihuana macho pues no da flores, yo siempre doy un ejemplo, son exactamente iguales. Vamos a comparar el mango paraguayo con el mango brasilero, que es grande, ¿verdad? ¿Cuál es la particularidad del mango paraguayo? Que es dulce y tiene mucha fibra. El otro no es tan dulce y no tiene fibra, pero los dos son mango. Entonces, si nosotros nos vamos al cáñamo, el cáñamo, los tallos son casi como el eucalipto, bien grueso, tiene mucha celulosa, lo cual es magnífico para hacer papel o jean o lo que sea. Y tiene macho y hembra, tal cual el otro. Solamente que la flor hembra no produce droga. Otro ejemplo capaz que sea el famoso cedrón capií, cedrón paraguay, cedrón no sé qué cosa. Pero te pregunto, para aliviar nomás todas las dudas, cuando hablamos de cáñamo, ¿de qué cosa medicinal podemos estar hablando o no estamos hablando de la posibilidad de derivar? Puede tener, porque la flor produce CBD. Alto contenido CBD. Lo que no produce THC. Pero hay que especificar algo. La convención de estupefacientes te libera, o sea, vos estás libre de todo control si vas a producir para fines industriales. Pero si vos vas a plantar cáñamo, aunque no tenga THC, igual para medicina y para hacer CBD, ya está controlado. Claro. Porque vos tenés que comprobar de que realmente es cierto lo que dice. El cáñamo industrial se tiene que destruir todas las flores una vez que tenga la semilla. Sin embargo, si el cáñamo industrial vas a usar para medicina que produce CBD, vos tenés que darle a un organismo de control que es Salud y Senat, que se vayan a verificar cuánto tiene CBD, cuánto tiene THC. O sea, para lo único que está libre el mercado sin ningún control mundial es para el cáñamo uso industrial. Esta ley es para uso industrial, medicinal. Para entrar a medicinal tiene que entrar ya en licencia, que es otra ley para otra ley. Y la otra curiosidad, ¿qué se hace el cáñamo? Así, hablando rápido y pronto, ¿qué se puede hacer? Se hace por eso citaba, no hay tanto para mí, ¿verdad? Porque de la semilla se hace aceite, la soja hacemos aceite, se hace harina y proteína. El speller que queda muy proteico. Del tallo se hace papel. No hay fábrica de papel en Paraguay. No hay fábrica. Y capaz que si se instalara buscaran otra materia prima. No sabría decirte. O sea, a mí lo que me preocupa es que primero tenemos que pensar en instalar una fábrica que absorba los productos. del Paraguay, por eso somos un país divertido. O sea, acá la moda es el tema.
Te Y juro lo que te mencionó- descuida un poco y en 2 meses todo el mundo va a estar plantando No, cáñamo. lo que mencionó Y después van a él. preguntarse, "Che, pero ¿para qué es lo que esto es?" Pasó algo en Colombia, ¿verdad, doctor? Con el Sí, tema del cáñamo, sí, ¿verdad? así mismo pasó. Y los países que tienen cáñamo no tienen algodón, ¿verdad? Nosotros tenemos algodón, que para hacer tela es el mismo, y tenemos eucalipto. O sea, tal vez el cáñamo, yo no puedo discutir porque no tengo los costos-beneficios. Tal vez el cáñamo sea más beneficioso, tenga más rendimiento. Nunca entré en ese mercado. O sea que Pero me com- repito, si no hay fábrica, ¿a quién le va a vender? Una vez en Centroamérica me compré una camisa de cáñamo de ortiga. ¿De qué? De ortiga. ¿Te habrás rascado todo el día? señor? No, le dio alergia. Sí. No lo puedo poner nunca. No. ¿Quiere vender ahora la camisa si quiere? Te ¿Un puedo qué? regalar. ¿Un qué? Menos mal que no Es compraste un una calzoncillo, especie, tiene tía. un nombre científico, es una especie de ortiga, ¿verdad? Sí. Y producen tejidos. Y al caballero se le ocurrió No es comprar. tu saco el que trajiste hoy. No es. Después vamos a volver al tema de la industrialización del cannabis, porque yo tengo ahí curiosidades muy importantes. Por ejemplo, ¿cuánto falta todavía? Y esa curiosidad a lo mejor sirve para tener una dimensión de qué estamos hablando. Cuando te pregunte, ¿cuánto falta todavía para que la producción industrial sea totalmente autónoma? Si vos me decís, es un camino que todavía, entonces ahí más voy a ahondar en el hecho de que no podés producir tan fácilmente, digamos, ¿no? Pero no sé si hay algo más sobre el cáñamo, ya que nos prometimos en este Yo bloque sí, Luis, suponete que tu laboratorio está compitiendo ahora por una licencia. Estamos preparándonos para competir. Bueno. Realmente lo que se está viendo en general es que los laboratorios, porque la ley te exige en los laboratorios, están haciendo joint ventures, están haciendo sociedades nuevas con inversores extranjeros. Porque el nivel de inversión del que estamos hablando, si vamos a empezar con algo mediano, estamos por encima de los 12 o 15 millones de dólares. Ya. Supongamos que vos o cualquier laboratorio conociendo el ramo, no me quiero salir del cáñamo todavía, ganaste una licencia para producir derivados medicinales del cannabis. Sí. Y vienen los productores a decir, mira, yo tengo todo, trazabilidad, tengo todo, y te quiero vender cáñamo. ¿Es un mercado el tuyo o no? ¿Para vos o no? ¿O vos vas a producir tu...? No, de hecho la ley establece de que cada licencia es responsable de su área de cultivo. O sea, no podés comprar. Yo no puedo comprar lo que viene de afuera. Yo tengo que surtirme de lo que yo cultivé, Produzcas. de lo que yo coseché y de lo que yo extraje. es importante. Por eso la integración vertical es total aquí. Hay modelos que están planteados en llegar hasta los cristales puros de CBD para exportar y hay otros modelos que están ya en la industrialización De producto terminado. a partir de ahí para producto terminado. Pero no, la ley y la reglamentación te exigen a tener tu propia parcela. Doctor Arce, respecto ¿Qué? al tema legal, yo cultivo cáñamo acá, yo productor cultivo cáñamo, ¿yo puedo exportar eso? Sí, sí. El De cáñamo hecho, sí, solamente que en bruto. hay que tener que llamarle en el momento de la floración. Si no vas a usar la semilla, hay que demostrar que vos quemaste la flor. Una vez que creció, porque Eso está en la flor- ley, ¿verdad? esa es porque la flor produce CBD. Y es para tu seguridad, vos tenés que demostrar que no vas a usar para uso medicinal, pero podés exportar la semilla, el aceite, todos los productos. Derivados. Si conseguí derivados. quien te compre, podés Sí, exportar. sí, sí. El tema es que consigas eso. Y ojalá, realmente en este decreto, yo no participé, entonces no puedo decir de que es así, pero sí, de acuerdo, participó el Ministerio de Industria, participó el Ministerio de Agricultura, Senave y Senat. O sea, supongo que el Ministerio de Industria habrá previsto el sistema de industrialización de esto. Lo que dijo el señor Ávila con respecto a KGE, a mí me causa pena lo que pasó con eso, por ejemplo, porque uno va a Colombia y en todos lados hay edulcorante KGE perfecto, ¿verdad? Acá no puede tomar el KGE de amargo que es, o si no está súper diluido con agua o mezclado Con con otros otros edulcorantes comunes como ciclamato, ¿verdad? O sea, es un blef el KGE en Paraguay. Entonces, ese no tiene que pasar, eso que pasó. Sí, es cierto. No, pero en esa misma línea, hermano, yo creo que hace bastante tiempo en columnas periodísticas lo decía yo,
soy un ferviente defensor de la liberalización y un montón de cosas, pero jamás te voy a defender que no se haga sin el debido tratamiento o sin pensar en estos dos modelos. En Israel están estudiando, pero vos te imaginás los niveles de investigación que hay sobre medicina y sobre uso recreativo. ¿Qué pasa? Cuando esos países lleguen a tener definiciones, nosotros vamos a estar todavía discutiendo estas cosas. O sea, si vos no tenés la pata de la investigación o la pata industrial, te vas a quedar atrás en esto como Además, negocio. hacer por hacer además, nomás. un contrasentido tan fuerte que tienen los países, en la mayoría de los países que son los que no tienen liberado, porque si vos haces una secuencia de preguntas simples, nomás te encontrás con esa contradicción. O sea, yo te pregunto, viceministro, ¿cuál es el volumen legal de posesión de la marihuana? Y me decís... 10 gramos. 10 gramos. Y la segunda pregunta es la contradicción. ¿Y cómo lo consiguen Claro. Es ilegalmente? absurdo, eso es lo que Entonces, estoy diciendo. entonces el Estado, eso es lo que pasa, atender es una atender lo que te digo, estupidez, el una Estado estupidez, una acepta tontería. El tráfico. una medida de consumo, Sí, pero no acepta, no acepta la posesión. o sea, y admite pero- que eso es una entelequia, o sea, que O sea, yo se puedo le tener cayó los 10 de, gramos, pero le vendo a Mike y yo me voy Totalmente. preso. No, O sea, es una que se le tontería. cayó como humanidad. El digamos. chiste es, ¿de dónde sacaste 10 Claro, gramos? No creció pues 10 gramos y sacaste. No, Podemos andar en la calle. Esa es Sí. la contradicción. Tenemos que hacer una pausa y después seguimos en esta apasionante charla de esta noche aquí en Bar Conspiración. Does she love you better than I can? It's a big black sky over my town. I know where you at, I bet she's around. Yeah, I know it's stupid. I just gotta say it for myself. I'm in the corner watching you here. Luz Qué Marian hermoso. Nachajón, como Temazo. todos los jueves con nosotros, pueden seguirla en las plataformas musicales y también en redes sociales. Luz Marian Nachajón. Y el señor Edu hoy preparó, Habana Corp está trayendo ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? este gin. Ya llegué. Así mismo, Mike, a pedido de los fans, volví otra vez este jueves, ¿verdad? A pedido de los fans. Mentira, no pedimos nosotros, estaba muy bien. Nadie. Pidieron los Bueno, fans, está bien, dijo, te queremos, Edu, son nuestros amigos. Los fans eran. Son nuestros amigos. Por supuesto, hoy estamos también un jueves con una nueva opción que vamos a estar teniendo cada jueves, que es el Gin Master, que es un gin premium, que tiene 4 destilaciones, un gin español y también el gin MG. Tenemos el gin tonic hoy saborizado con piel de naranja. No, riquísimo. Espectacular. Está sabroso. ¿Cuánto es la medida? Es 50 ml por una copa balón de gin, son 50 ml de gin y el resto se llena con hielo y agua tónica. Esa es la medida permitida. Súper sencillo. 1 sí. y 3 sería. Y más o menos, 1 3. Muy bien. O 2 y 3, ¿verdad, doctor? 2 y 3. Depende del... Y ayer fue la presentación, ¿verdad? Hoy es la Hoy es la presentación. presentación. Gracias por la invitación, decirle a nuestro amigo. Sí, no, bien. Gracias. No, ahora de acá vamos todos La para la cantidad casa de muñecos que vi que están ahí con su fotito de influencer recibiendo el gin. Está bien, nosotros vamos a comprar. No se preocupe, vamos a comprar nosotros. Nosotros vale. somos contribuyentes. Somos contribuyentes. Sí, sí. Ariel, gracias Ariel. Avanzamos en nuestro bar. ¿Con quién estamos? Vamos a refrescar un poco. ¿Cómo la- no, señor? El doctor César Arce, que es Dato. viceministro de la Senat, y el señor Luis Ávila, que trabaja en el rubro de la producción, en el caso del rubro farmacéutico, hablando de las distintas aristas con respecto a la marihuana, el cáñamo, lo medicinal, lo recreativo, las contradicciones en la legislación en este programa de jueves. En este último bloque que es de preguntas libres, en general, yo quiero volver un poco al tema de la industrialización. Con eso que te preguntaba antes, ¿cuál es el futuro deseado? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el resultado esperado de todo este proceso en materia de...? Porque supongo que se tiende a la posibilidad de una autonomía o yo nomás estoy No, planteándolo. de hecho, si separamos... Autonomía es que se cultive, que se cultive hasta que se hasta que empaque. tengamos el producto terminado. De hecho, la ley está planteada de una manera tal a que todos los inversores que
que están llegando y que van a obtener la licencia, no miren el mercado paraguayo porque no va a existir. ¿Por qué no va a existir? Porque la ley dice que hasta el 2% de toda tu producción tenés que donarle al Estado para que haga la distribución de la medicación gratuita entre todos los que necesiten. Por lo cual te obliga a mirar al mercado externo. Eso desde el vamos. Ahora, la gente está muy entusiasmada porque dice, ya vamos a tener el producto a base de nuestro... Me corregirá el doctor, desde que empecemos a cultivar hasta que tengamos la primera cosecha son 6 meses. De ahí tenemos otra vez extraer las flores, iniciar el proceso de secado, pasar a la extracción, formular un producto y según las normas de la Organización Mundial de la Salud que rige a toda industria a toda industria que hace medicamentos, a eso hay que someterlo durante 12 meses para ver si el producto es estable. No, eso es lo que usted mencionó, si mal no recuerdo, corríjame si estoy equivocado, dijo, traían las semillas 98% de Dinamarca y tuvieron que tener 1 año para estabilizar. Y el problema es ese. Entonces, sumemos todo y estamos hablando de que con mucha suerte y con viento a favor, como siempre digo, y en 2 años podríamos tener los primeros medicamentos en base a lo que cultivemos aquí, si respetamos todas las cosas y los procesos que están ahí. La última pregunta sobre este circuito mío, para ambos. La marihuana que se cultiva en Paraguay, se cultiva con fines ilícitos, ¿es la marihuana que sirve o es una marihuana específica que debe ser cuidada por el... ¿Alguien pasa por tu fábrica y te tira una bolsa? ¿Te puede servir o no? No. Doctor, si quiere hablar sobre la concentración realmente de la... el problema de nuestra marihuana es que tiene un alto contenido de sustancias psicoactivas, THC, y un bajo contenido, muy bajo, de CBD. Entonces, la medicina lo que está usando es para algunos casos solamente CBD y para otros casos una mezcla equimolar, como se dice, iguales o superior a THC. O sea, las formulaciones son diferentes. La nuestra sola no permite. Sí permitiría si tenemos la mezcla de la otra cepa. O sea, vale decir, yo tengo marihuana, extraigo, tengo un THC, diluyo eso para que no sea tan alto y consigo el CBD y mezclo de acuerdo a una formulación de un médico que dice yo quiero 1 y 1. Para eso serviría, sí. El problema es que solo eso, sin tener la otra cepa, no es suficiente. Y cada vez el contenido THC en el mundo está creciendo, porque esa es la idea. La gente quiere con mayor cantidad de THC. De Y hecho, la nuestra no está ajena a eso. La gente, los traficantes traen cepas de muy alto contenido de THC. Lo que antes era un promedio de 3, ahora está un promedio de 8. Promedio. Generalmente hay 20, hay 10, etc. Entonces, y ahí sí hay una definición de que no a todas las personas le produce el mismo efecto. No, o sea, hay gente a la que le pega mucho más y peor cuando es en el caso de los edibles, los que se pueden consumir por el estómago, porque a diferencia del pulmón, que a un momento ya empieza a rechazar y ya no a aceptar, el estómago nunca deja de hacerlo. ¿Me equivoco, doctor? Así mismo. Y te puede dar un patatús de haber comido tanto. Te da una... por eso la vía oral es de absorción muy irregular. Por eso la Happy Cake te intoxica más que cualquier otro tipo de cosa. Pero vos sabés que esto que nosotros estamos discutiendo acá, vos decís cuando se habla con turistas, extranjeros, uno de los temas en el mundo es cuál es el estatus de la marihuana en el país que vas a visitar. Y sobre Paraguay hay una cosa que es muy particular, que te pueden confirmar los extranjeros, que hay zonas o momentos culturales y de donde está habilitado. Por ejemplo, conciertos. Claro. La policía hace La vista gorda. 2% de esfuerzo con el tema de las drogas en los conciertos, ¿verdad? No así la Senat, que no puede ver. Los partidos de fútbol, o sea, es como que está y no está, ¿verdad? Está ahí y hemos rolado. Exacto. Entonces, esas son las discusiones que tienen que darse ese a es nivel en todo el legislativo. mundo. Claro. Sí, Ese por en eso. todo el mundo. O sea, esos famosos acuerdos tácitos. Sí, pero hay lugares, yo te digo, por ejemplo, esa válvula de escape. Tel Aviv, moral total. Tel Aviv es una ciudad que vos te dicen de entrada, Israel, Tel Aviv, decís, bueno, Israel, qué duro, y vos te vas y había sido legal. O sea, sí pueden hacerlo. Y te cambia completamente la percepción, se convierte en punto turístico, hay un montón de aspectos, pero de nuevo, eso tiene que tener marcos, si no, no funciona. Y ¿no? corre por vía distinta de la medicinal. Claro, es otra discusión. Justamente a ese respecto,
Una de Te las- puedo decir sí, una cosa honesta sí, nomás, así que sí. es como casi un sincericidio. Yo creo que hay mucha gente defendiendo lo medicinal solamente por la hipocresía de no querer hacerlo con un Totalmente recreativo. de acuerdo. Y eso es lo que a mí me indigna personalmente, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que siempre se le acusó al Estado es de, bueno, sobre todo algunos grupos que fomentan el autocultivo por la parte medicinal, es de no dar respuestas a esto y que, bueno, es caro, es costoso. Doctor Arce, ¿es cierto eso particularmente la Senat nunca dio respuesta a ese tipo No, de... yo particularmente empeñé mi palabra porque aludían de que lo que está diciendo el señor Ávila tardaría mucho. Entonces, nosotros tenemos toneladas de marihuana incautada y conseguiríamos el CBD de otro lado. Entonces yo le dije a este grupo que decían que el Estado no le da solución, yo les voy a preparar el aceite, o yo voy a arbitrar todos los medios para que la Facultad de Química y la Senat le haga el aceite hasta tanto se haga industrializado y en forma, con el contenido real de CBD, THC, y lo único que le pedí es que haya un médico tratante Que se haga que me cargo. diga la formulación y que el Ministerio de Salud autorice, lo cual es fácil porque cualquier medicamento está autorizado por un médico, recetado por un médico y autorizado por el Ministerio de Salud. Y eso fue ya hace un año, que yo dije, yo le voy a fabricar cuando quiera, vengan junto a mí, háganme una nota, la cantidad que quieran. ¿Y qué pasó? Y nunca recibí nada. Es que ahí es donde se contradicen un poco algunas cosas y la gente no termina de... Bueno, hay mucho desconocimiento, convengamos. Pero si yo digo, yo tengo mi aceite medicinal porque yo uso este aceite para la epilepsia refractaria de mi chico, si yo lo que estoy usando es una planta autóctona de aquí, no le estoy dando nada de CBD, que es lo que le sirve para su epilepsia, le estoy dando toneladas de THC. Entonces, no existe en ese momento el uso medicinal para esa patología, es falso. Y por otro lado, nosotros que también tuvimos la discusión que decía el doctor recién, que no, que es un producto carísimo, que todo. Nosotros lanzamos unas gotas hace 8 meses más o menos. Frasquito blanco. Un frasquito bueno. Cuesta 1/3 de lo que cuesta en el mercado negro los preparados caseros, porque se venden a 500.000 guaraníes. Y no, o sea, si vos comparás, el otro no tiene nada y este tiene algo. Entonces, le pones un producto económico que de alguna manera inclusive vos lo podés ir comprando hasta por semana si querés, y te dicen, no, eso no quiero porque eso no tiene todo lo que tiene que tener. Entonces, frente a esa evidencia y frente a la realidad científica, nosotros ponemos punto aparte y nos quedamos en el molde, porque nosotros estamos en la Pues medicina. discusión pasa por otro lado. Pasa por otro lado. Sí, 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 es comprensible. Claro, hay casos donde, esto lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Uno entiende la desesperación de un padre Sí, y contra eso no se totalmente. puede ir. Sí, sí, sí. Pero detrás, como yo también soy de los que creo que hay una discusión solapada, hay gente que se quiere aprovechar de la situación. Y sí, es cierto. Y se cuesta aprovecha de 150. esa propia gente que necesita y se coloca detrás, tampoco va de frente, ¿verdad? Absolutamente. Y corre por cuerdas diferentes. Doctor Arce, en este momento hay una media sanción de la Cámara de Senadores respecto a una ley, o sea, un proyecto de ley que modifica la ley sobre tenencia. Sí. Saltaron las luces de alarma en la Senada por este tipo de casos, inclusive Sí. creo que a nivel del Ministerio de Salud y bueno, inclusive, bueno, se hizo medio en regallo y medianoche este tema. ¿Qué pasa si esto se aprueba en diputados y sale y por ahí el presidente promulga esta ley, por ejemplo? ¿verdad? Hace un desastre. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Hace un desastre. Primero, que yo no puedo entender que en la Cámara de Legisladores desconozcan que no es la ley 1340 la que te prohíbe, es la convención que está por encima de la ley. Entonces vos autorizás por un lado una ley y está la ley internacional que te dice no, no podés hacer eso. En todo caso tenés que salir de esa convención, lo cual es grave, ¿verdad? Y segundo, sería un caos porque entonces todo el mundo con el pretexto de preparar tu medicamento vas a plantar en tu casa lo que te dice la ley que puede tener 5 o 6 plantas o 10 plantas. Es imposible de controlar para ningún estado eso. Sí, Es imposible. Además, imagínate- ¿por qué? Pero imagínate, Augusto, en la política antidroga en la que viene trabajando la Senat desde hace décadas, en la que, por ejemplo, vos decís, perfecto, hacen un operativo
enorme para destruir una grandes hectáreas de marihuana, que es un logro y se lo hace y se celebra. A la par, al hacer eso, resulta que otro vendedor está vendiendo más caro porque falta pues en el mercado. O sea, ¿y qué culpa tienen? Ellos están haciendo el trabajo que les marca la ley, ¿verdad? Entonces, si vos promovés sin pensar en todas las consecuencias, terminar armando un quilombo más grande. Además, caemos en un mundo así tan... Anárquico. Sí, folclore. Porque yo voy a decir un disparate. Voy a pensar en una plantita conocida si existe en materia del tereré, que es el cocú. ¿Verdad? Es parecida encima. Vos podés plantar el cocú en tu casa, pero nadie se le ocurre plantar el cocú porque sabe que va a conseguir de un sitio organizado donde está... Mira. Donde hay una vendedora, donde O sea, no. Digo, reitero una vez más, nos dejamos llevar por el aceleramiento a veces, no, cuando desconocemos las consecuencias que pueden tener las cosas. Pero nosotros podemos cometer ese error que no somos legisladores, ¿verdad? Podemos decir, vamos a reunirnos y vamos a hacer... Pero en las cámaras de senadores no pueden ignorar que existe una disposición mundial que te dice no haga esto. Sí. O atenerte a las consecuencias si lo haces. O salir de la convención. Para lo cual tiene que salir y ¿Qué hay una ley que implica para nosotros que salimos de esa convención? y no vamos a tener, lo que trabajan los farmacéuticos no van a tener crédito, va a ser la importación de productos como morfina, te van a atajar Todos. porque ya no son miembros. O sea que hay una cadena de un sistema de control mundial. Va a abarcar todo el resto. Todo. Vos ya no vas a poder comercializar fácilmente con medicamentos esenciales para el dolor, por ejemplo, para cirugía. Vas a poder, pero Todo. lo que antes te costaba un mes, ahora te va a costar 2 años. Yo creo que lo que hay que hacer, ¿sabes qué? Gobernar para la tribuna, por Encontrar un país que tenga legalizado y compañía, que sea lo suficientemente atractivo turísticamente para que quieran irse algunos legisladores, ¿verdad? Claro. De por ahí vienen con alguna idea Finlandia, ¿vio qué tal? mejor. Yo como siempre digo, yo no hago juicio de valor a las personas que quieren para uso recreativo, pero lo que sí es inmoral usar una excusa por el dolor ajeno, mismo. ¿verdad? Así Que lo digan valientemente. Yo quiero, porque a mí me gusta fumar y que los muchachos fumen, que digan. No hay ningún problema con no eso, hay ningún problema. es otra discusión, ese es mi Sí. punto. Yo estoy a favor eternamente del Yo uso no, recreativo de las no, drogas. no, Yo no estoy en contra pero de nunca voy- esa bastardeada, hermano. Eso Exacto. para mí es Contra terrible. apasionante, se nos fue así en un ratito el programa. También nuestros interlocutores, tenemos que agradecerles por la calidad de ellos. Así que quedan las ganas de seguir hablando sobre el tema, ¿no? Y Siempre va a haber. tenemos para mucho todavía. Siempre va a haber. Ahora sería interesante, si no se acaba el año antes, obviamente, poder en algún momento sentar al legislador y hablar un poco con Así es. un nivel de rigurosidad un poco más importante para con ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy hablamos con gente más seria y conversamos sobre este asunto que nos preocupa o, en todo caso, nos alientan algunas cuestiones Por en algunos supuesto. síntomas. Muchas gracias por venir. Gracias a usted por la Gracias a invitación. ustedes por la invitación. Nos vemos la próxima semana. Sí, señor. Sí, Así señor. mismo. Así será. Adiós. Chau, chau.